Bueno, hay algunos que no rindieron. Después nos ponemos de acuerdo durante la semana para ver si rendimos el próximo martes el recuperatorio, ¿sí? Para ellos, para aquellos que no han podido participar de ese día, digamos, ¿sí? Igualmente vamos a ver si cómo andamos de otros exámenes para aprovechar el tiempo y estudiar bien. Capaz que dejemos pasar una semana, ¿sí? Bueno, vamos a, vamos a empezar con el tema del día de hoy, ¿sí? Hoy es 25, ¿no? Bien. Bueno, el tema es que vamos a continuar de la clase pasada, es el de punteros, ¿sí? ¿Qué dijimos que es el puntero? ¿Sí? Hay variables que pueden ser del tipo puntero, ¿sí? Que lo que hacen es que el contenido es ¿una qué? ¿Qué es lo que tienen las variables punteros? ¿Cuál es su contenido en todos los casos? Una variable que apunta a la dirección de otra variable. Una dirección de memoria, podemos decir, ¿sí? Porque no necesariamente puede apuntar a una variable, sino a un lugar de memoria, ¿sí? Yo les había hecho un esquema y es bastante complejo, pero yo quiero que se acostumbren a esa complejidad porque esa es la verdad. Es que si yo tengo mi memoria RAM, ¿sí? Yo tengo la posición 100, la 101, la 102, la 103, la 104, la 105, la 106, la 107, la 108. Entonces, cada uno de estos posiciones de memoria, ¿cuánto es? Es un byte. ¿Qué es un byte? Son 8 bits, ¿sí? Entonces, yo puedo tener mi código que diga int a es igual a 4. Lo que hace el compilador es a esta variable que es del tipo int, ¿cuántos bytes ocupa en memoria? 4, ¿no es cierto? Me genera como un DNI, me genera un espacio de memoria y ahí guarda este valor que contiene, ¿sí? Entre esos 4 bytes, esos 32 bits, me almacena el valor que yo le asigno. Si yo pongo int b es igual a 777, 1, 2, 3, 4, en este espacio de memoria lo más probable, este es A, este es B, ¿sí? Acá se va a guardar el número 777, entre esos 4 bytes, ¿sí? Si yo pongo char letra, ¿sí? Que vale algo, lo va a guardar, esto va hasta acá, y esta partecita es lo que se llama letra. Se va a guardar acá y acá va a tener un determinado carácter. ¿Cuántos tienen los char? Un solo byte. Y acá va a tener el contenido que sea, ¿sí? Que en el fondo, ¿qué es esto? Es un 64. 1, 2, es esta, creo que es 128,
164, está el base. ¿Sí? Es 0, 1 y todos los demás ceros. ¿Sí? Que es el arroba o 64. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo definir un puntero, ¿sí?, a una variable de tipo entera. Y yo puedo poner puntero pi, ¿sí? Y esta va a ser una variable, como tiene un asterisco anterior, significa que es un puntero a un entero. Y se llama, debemos poner pun1, un puntero 1. ¿Sí? Si yo más abajo pongo pun1 es igual a la dirección de memoria de A, ¿sí?, hago una pregunta, ¿sí? ¿Cuánto valdría pun1? 4. ¿Cómo? 4. No, en este caso valdría la dirección de memoria de A, y la dirección de memoria de A es 100. Ah. ¿Sí? La dirección de memoria, ¿sí? Perfecto. Y si yo pregunto, y si yo digo, por ejemplo, que B es igual al contenido de pun1, ¿sí? Pun1 vale la dirección de A, ¿sí? O sea que vale 100. Pero si yo digo que B es igual al contenido de pun1, ahora ya no significa puntero, ahora significa contenido. Y ya vamos a ver un poquito la teoría de todo esto, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuánto valdría B? 4. 4. 4, porque sería el contenido de la dirección de memoria 100. El contenido de 100 es 4. Perfecto. Un poco va por aquí la mano, ¿sí? Es manejar lo que son contenido de direcciones de memoria y direcciones de memoria. Todo eso lo vamos a ir conciliando porque siempre que tenemos, ¿ustedes vieron los drivers? Los drivers que dicen posiciones de memoria en hexadecimal, ¿sí? O cuando da un error, todo está referido a posiciones de memoria en hexadecimal y son punteros, ¿sí? Todo se maneja con punteros. Fíjense, ustedes cuando hacen la instrucción scanf, porcentaje de, coma, ampersand. Esto fue una de las primeras clases. ¿Qué es esto? Esta parte es un puntero, es una dirección de memoria. Entonces, desde las primeras clases que estamos aprendiendo, estamos usando punteros sin saber lo que significa, ¿sí? Así que, o eso es un puntero o una dirección de memoria. Siempre se clasifica por un excelente uso de referencias de memoria. Es una de las razones de su éxito. Y bueno, de poco a poco le vamos a ir encontrando la mano a nosotros a cómo manejar eso, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito más, ¿sí? Y después vamos a profundizar un poquito con algunos ejemplos y después al último nos vamos a volver al ejemplo de funciones por referencia que habíamos dejado en la clase anterior. Pero lo vamos a retomar de otra forma, un poquito más profunda, ¿sí? Bueno. Vamos a decir algunas cositas, ¿sí? Ya dijimos, ¿sí? Cuando utilizamos el scanf, acá, esto es una dirección de memoria. ¿Sí? O sea que no tendría que ser tan ajeno para nosotros qué es lo que es una dirección de memoria. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vos tenés una forma. Vos podés llamarlo a A por su nombre, ¿sí?
o a una persona, ¿sí? Por ejemplo, lo tenés ahí a Manuel Díaz, yo me puedo acordar Manuel Díaz, que es su nombre, y una cosa que me puede costar un poco más, pero también lo identifico a Manuel Díaz, es su DNI, ¿sí? La dirección de memoria, ¿ya? ¿Sí? Es mucho más difícil recordarla, pero es una alternativa, ¿sí? Pero cuando uno dice el DNI, la dirección de memoria de A, estamos hablando inequívocamente de una persona o en este caso de una variable, ¿sí? Entonces, como nosotros somos sujetos de que nos acordamos mejor nombres que direcciones, es por lo cual tenemos el concepto de variable. Si no, nos manejaríamos todos con direcciones de memoria. Si tuviéramos la capacidad de acordarnos las direcciones de memoria, haríamos eso. Pero bueno, somos personas, somos humanos. ¿Qué otra cosa les quiero decir? Y son como conceptos sueltos que después los vamos a ir ensamblando, porque no hay otra forma de aprender, ¿sí? El tema es así. Así como yo dije que la dirección de memoria es igual a 100, ¿sí? Y es una parte válida, ¿sí? Porque si yo tengo memoria RAM, ¿sí? Siempre tenemos, por ejemplo, ejemplo 1.exe, ocupa este lugar de memoria, ¿sí? Y acá tengo una serie de lugares y de espacio de memoria, ¿sí? El tema es así. Puede suceder de que hagamos referencia a lugares de memoria externos a ese punto exe. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Qué es lo que sucede? ¿A alguno le pasó este ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hace referencias externas a otra parte de la memoria que está, por ejemplo, acá está el Chrome? ¿Qué pasa que si es que este programa quiere acceder a una memoria que está ocupada por otra aplicación? ¿Qué sucede? ¿Alguno se imagina o sabe qué es lo que sucede? Profe, usted dice cuando se llena la memoria RAM. No, yo digo que tan solo acá tengo vacío, ¿no? ¿Sí? Ah, Esto está vacío, esto está disponible. El tema es que una aplicación intenta acceder de manera arbitraria en el espacio de memoria de otra aplicación. ¿Qué sucede? ¿Sí? Anteriormente, sistemas operativos antiguos que no tenían modo protegido, ustedes vieron la famosa pantalla azul de Windows, de los Windows viejos, los Windows XP. ¿A alguno le pasó eso? Sí. Ah, sí, vale una vez. Bueno, Pero, dice, por ejemplo, profe, que cuando abro un programa dice error, no se pudo acceder a la memoria por referencia, una cosa así. exactamente. Hay algunos errores que son de ese tipo. Dice, error de protección general, el siguiente software quiso acceder a tal memoria, ¿sí? Y nos sale un pantallazo azul, ¿sí? Antes, ¿sí? Podía, ¿sí? Podía, digamos, hasta afectar al mismo sistema operativo y estaba permitido, ¿sí? Entonces se colgaba. Muchas veces que estábamos haciendo prácticas con los estudiantes, programábamos mal el tema de los punteros y afectaba al sistema operativo y lo matábamos al Windows, ¿sí? Bueno, eso ahora no sucede, ¿sí? Eso ahora no sucede porque, digamos, ahora tiene un sistema de ejecución en modo protegido, en el sentido de que si yo tengo acá mi sistema operativo, ¿sí? Cuida, perdón,
cuida de que ninguna aplicación afecte al sistema operativo ni a otras explicaciones que ya están funcionando. Por lo tanto, ahora nuestros errores de programación ya no pueden boicotear, no pueden clavar el sistema. Pero antes sucedía, ¿sí? Sucedía cuando estábamos programando mal en lenguaje C o cuando teníamos aplicaciones erróneas, ¿sí? Desarrolladas por fabricantes que intentaban acceder más allá de la memoria que tenían asignada, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cuestión sucede. ¿Pero por qué sucede? Porque estamos tocando el hardware, ¿sí? Estamos tocando, digamos, el interior de la memoria de un dispositivo digital, ¿sí? Estamos haciendo cosas importantes, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos para crear esos punteros? Ya un poco hablamos, ¿sí? Y acá nos tenemos que acostumbrar a que un símbolo significa muchas cosas, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a cambiar de hoja. Creación de un puntero. Siempre, ¿sí? Se hace así. Vamos a poner como tipo, ¿sí? El tipo de datos, un asterisco, y después el var puntero, ¿sí? Y después viene punto y coma. Ejemplo, el que ya dijimos. Digo que es el puntero del tipo entero y se llama punt1, ¿sí? Entonces, defino el tipo de datos, le digo que es puntero y este es el nombre del puntero. Este sería el nombre, ¿sí? Generalmente se le aplica un tipo de datos, ¿sí? Siempre un puntero apunta a un tipo determinado de datos. Y pues dice, ustedes me dirán, profe, pero se apunta a una dirección de memoria. Y la dirección de memoria 100, 110, 120, siempre es la misma longitud. ¿Y para qué hace falta el tipo de datos? Bueno, ya vamos a ver más adelante por qué hace falta el tipo de datos, ¿sí? Bien. Siempre tenemos, yo puedo definir esta, puedo definir la variable A, puedo definir un puntero al tipo entero, y después puedo decir que ese puntero es igual a la dirección de memoria de A. Esto es válido, ¿sí? Esto es válido lo que hicimos, ¿sí? Bien. ¿Qué puede suceder? Esto es válido y funciona bien. Pero ¿qué pasa si es que yo hubiera puesto que A era float? Y después digo que pint es igual a la dirección de memoria de A. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Sí? O es de chart o lo que sea. ¿Qué se imaginan? ¿Qué debería? ¿Qué pasa? ¿Qué se imaginan que pasa? El programa puede tirar error. El programa tira al menos una advertencia, ¿sí? Cuando lo estoy compilando. Y me dice, digamos, explícitamente que estoy haciendo una confusión del tipo. Entonces, ¿qué conocemos nosotros? ¿Sí? ¿Qué tenemos acá como operadores?
¿Sí? Yo tengo el operador asterisco y el operador ampersand. El operador ampersand significa dirección de memoria, ¿no es cierto? ¿Sí? O le vamos a poner, digamos, este sería el operador dirección. Y este significa contenido de la posición de memoria. Y también es llamado operador indirección. ¿Sí? Le podemos decir el operador indirección o contenido. ¿Sí? Eso nos interesa conocer. ¿Sí? Ya sabemos, para decir que una variable es puntero, le agrego el asterisco. Y eso me sirve para la declaración de variables puntero. ¿Sí? Pero cuando yo estoy fuera del ámbito de declaración de variables, el asterisco me sirve como el operador de indirección. Y después una operación aritmética sirve para multiplicar, que ustedes ya lo saben. Pero bueno, el asterisco tiene múltiples fases. ¿Sí? Bien, se dice que ampersand como asterisco son operadores unitarios. ¿Sí? Unitarios. Bien. Bien. Un segundito. Importancia del tipo de objeto al que se apunta. Bien. Siempre hay que decir, ¿sí? Siempre hay que decir, por ejemplo, int asterisco PA, y le estoy diciendo que es que apunta a un entero. Pero también, ¿sí? Puedo poner un puntero genérico, ¿sí? Un puntero genérico que yo puedo decir que voy PG. Estoy definiendo ahí, ¿sí? Un puntero que se llama puntero genérico a un tipo de dato void, que se llama que algunos lo traducen como nulo, pero no es nulo, significa que es no especificado, ¿sí? No especificado. Ya después vamos a ver, digamos, de qué se trata, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con los punteros? Podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Pero obviamente puedo hacer asignación. Desde el punto de vista que yo pongo PA es igual a la dirección de memoria de A, le estoy asignando, ¿sí? Un valor, ¿sí? Y después puedo hacer operaciones
aritmética. ¿Sí? Si yo tengo yo tengo una variable, yo digo int asterisco PA y pongo int A y digo que PA es igual a la dirección de memoria de A. Si A apunta en la dirección 100, No se ve, profe. disculpe, Ahora sí. 101, 102, 103, ¿sí? Y después acá viene B, que ocupa 104, 105, 106 y 107. Si yo hago ahora que PA más, ¿sí? Entonces, cuando yo dice que PA es igual a la dirección de memoria de A, ¿cuánto vale PA? 100, ¿no es cierto? Si yo hago PA más, ¿cuánto vale A? 101. Vale 104. 104. Ajá, pero está bien lo que vos decís, Farid, porque estabas acostumbrado a sumar como entero. El tema es así, cuando yo dije que el puntero A es un puntero, una variable int, significa que cuando yo incremente el valor del contador, incremente 1, significa una unidad de su tipo de variable que está apuntando. Entonces, cuando yo le diga PA no va a aumentar de A1, sino va a aumentar de A4 porque es entero. Pero si fuera char, ahí aumentaría de A1. ¿Se entiende? Si fuera long, ¿sí? O float, va a aumentar la aritmética en función al tipo de datos que esté aumentando. Entonces, si yo me quiero desplazar a la siguiente posición de memoria entera, el lenguaje C me va a dar una mano muy grande, porque sabe cuánto ocupa cada una de las direcciones de memoria. Y hago una pregunta que lo vimos en su momento hace mucho tiempo en esa maratónica PowerPoint del lenguaje C. ¿Se acuerdan qué función utilizaba para saber cuánto ocupa una determinada variable? ¿Qué función utilizamos? Si yo quiero saber el tamaño de la variable A, ¿qué instrucción puedo utilizar? ¿Se acuerda alguno? Andrés. Ese es para esta, miren. Sizeof. Si yo pongo sizeof de A, la respuesta, ¿cuál va a ser? 4. ¿Sí? Eso lo vimos dentro de las filminas de lo que vimos introducción al lenguaje C. ¿Sí? La otra es la longitud de una cadena. Perfecto, Andrés. Estás bien. ¿Sí? Pero si yo quiero saber cuánto mide una variable entera y no lo quiero saber del libro, directamente escribo sizeof A y me dice cuánto ocupa. ¿Sí? Bien, recuerden que este 101, 102 que siempre explico está expresado en hexadecimal. ¿Sí? Muy bien. Así como puedo asignarle, así como puedo hacer la aritmética, también puedo hacer la comparación. Puedo preguntar si un puntero es mayor, menor o igual que otro puntero. ¿Sí? Todo eso se puede hacer. ¿Sí? Y otra cosa que está íntimamente relacionado, ¿sí? Es cuando hablo, ¿sí? Cuando hablo de, ¿se acuerdan los arreglos? ¿Sí? ¿Cuál es la definición de arreglo?
Escribimos vectores o matrices. ¿Qué era? A ver. Nadine, Daroichi, ¿qué es un arreglo? Así con tus palabras. ¿Sí? ¿Qué es un arreglo? A ver. ¿Quién le tira un gancho a Joana Pereira? ¿Qué es un arreglo para vos? Es como para guardar varios datos en una misma variable. Muy bien, muy bien. Perfecto. Me gusta, esa es la base. Yo bajo, ¿se acuerdan? Teníamos el vector B y bajo el vector B grabamos varios datos bajo un mismo nombre de variable. Hago una pregunta, ¿sí? ¿Esos datos eran todos del mismo tipo o de distinto tipo? Uruchi. Son todos del mismo tipo. Perfecto. Y otra pregunta, ¿están en cualquier lugar de la memoria o son continuos, Sebastián? Son continuos, profe. Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces partimos de la definición de Joana, muy buena, que bajo un mismo nombre de variable agrupamos varios datos. Muruchi dijo, son todos del mismo tipo, y después Sebastián dijo que estaban todos ordenados en forma contigua en la memoria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo dibujamos a eso? ¿Sí? Entonces, si yo tengo int t corta 3, ¿sí? Estoy definiendo una variable del tipo entera, es un vector de 3. ¿Qué es lo que sucede? Que yo tengo mi b corta, que tiene 3 posiciones de memoria. Este se llama b sub 0. Esto se llama b sub 1. Y este se llama b sub 2. ¿Sí? Entonces acá puede valer 9, este puede valer menos 3 y este vale 117. ¿Sí? La variable es la misma, que almacena varios valores. Y yo los puedo diferenciar porque tengo b sub 0, b sub 1 y b sub 2. Pero ¿cómo está en la memoria? Vamos de vuelta. ¿Sí? Seguramente puedo tener una configuración así, como es entero. La 100, 101, 102, 103 corresponde a b sub 0. ¿Sí? La 104, 105, 106 y 107 corresponde a b corchete sub 1 y la 108, 109, 110 y 111 corresponde a b corchete sub 2. Todo esto es b. ¿Sí? Pero, ¿sí? ¿Sí? Y yo puedo tener esa configuración. Puedo decir que tengo un puntero P, que es del tipo entero, y ese puntero es igual a la dirección de memoria de B. Por lo tanto, ahora P va a apuntar a 100. Eso vale. ¿Qué pasa? Si yo digo, si P apunta a 100, ¿cuánto es el contenido de P? ¿Cuánto es el contenido de P? 9. ¿Sí? Porque acá valdría 9. Acá menos 3 y esto
es 117. Pero si es que yo a P, si es que yo pongo acá P más, ahora P va a apuntar a ¿cuánto? ¿A cuánto va a apuntar Farid? Ahora que ya sabes, ¿a cuánto va a apuntar? 104, sería menos 3. 104. Entonces, si yo pregunto el contenido de P, ¿cuánto va a valer? Menos 3. Perfecto. Bien. Si yo hago P más ahora, P va a apuntar a 108. 108, Y el contenido de P, ¿cuánto va a ser? 117. 117. ¿Sí? Bueno, esto que nos parece raro y lo entendemos a medias, lo vamos a ir profundizando porque tenemos que tener un acostumbramiento, digamos. Pero si tenemos que trabajar con C, tenemos que trabajar con posiciones de memoria. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Sí? Bien. También tenemos, ¿sí? Yo puedo definir un puntero nulo. ¿A dónde apunta? A nada. ¿Sí? Yo puedo decir que, por ejemplo, int asterisco p, y así como cualquier variable, p va a apuntar a cualquier lado cuando no está inicializado. Pero si yo quiero, puedo decir que es igual a null, pero con mayúscula, ¿sí? Y le estoy apuntando, no vale 0, vale nulo. ¿Sí? Bien. Después vamos a ver la íntima relación de punteros y arreglos, que es lo que vimos recién, ¿sí? Pero lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Bueno, lo que yo me gustaría ahora es que vayamos al code block, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Para ir modificando y viendo, digamos, no tanto con la lapicera, sino con el compilador, cómo funcionan estos ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Ahora vamos... están todos viendo el code block, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Bueno, a ver si entendemos un poquito este código y después lo hacemos funcionar y hace lo que nos imaginamos que hace. ¿Sí? Yo defino una variable A que vale 5, ¿sí? Una variable B que vale 4, una variable entera C que vale 0, y defino un puntero a un entero que se llama puntero int y está definido de esta forma. Vamos bien, ¿no es cierto? Se entiende, ¿no? Después dice printf, el valor de b, dos puntos, porcentaje d, que es el mismo formato de una variable entera, imprime el valor de b. ¿Cuánto debería decir? ¿Qué debe ser el valor de b, dos puntos, y cuánto debería ser? ¿Dos puntos cuánto es? 4.
4. Estamos de acuerdo, yo hubiera dicho lo mismo. Bien. Después ejecutamos la instrucción puntero int es igual a ampersand b. O sea, estamos haciendo el operador indirección. ¿Sí? Que dice que es la posición de memoria de b. ¿Sí? Que podría ser el 104 que yo hablaba. ¿Sí? Pero bueno, esta es otra dirección de memoria porque lo asigna de manera dinámica y puede ser cualquier lugar de la memoria RAM de la máquina. ¿Sí? Bueno, hace esa asignación. A puntero int le asigno la dirección de memoria de B en la línea 12. Y después tengo la línea 13 que dice dirección de B, ¿sí? Y después pone la variable puntero int, ¿sí? ¿Qué debería imprimir ahí? El, entre comillas, 104, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Si yo pongo ahora que C es igual a asterisco puntero int, a ver, ¿quién me lo traduciría esa? ¿Qué significa eso? Que C es igual al contenido del puntero, o sea, de la memoria, la dirección de memoria, que es Perfecto, igual a ampersand B. Sería 4. perfecto. Que C va a ser igual al contenido de lo que apunta puntero int. Y puntero int apunta a lo mismo que B. Por lo tanto, C va a valer 4. ¿Sí? Entonces, ahora dice, el valor de C es tal. Vamos a ver si dice, el valor de B es 4, la dirección de B es tanto, y después el valor de C tiene que ser el mismo de B, tiene que ser 4. Vamos a ver si esto es así. ¿Sí? Lo vamos a ejecutar ahora de manera común y después vamos a ver en el modo depurador, vamos a ver algo que lo vamos a contrastar con esto, que no se puede ver, que es cuál es la dirección de memoria de B. Bueno, lo ejecutamos y vamos por el paso A. ¿Sí? Dice que el valor de B es 4, eso es lo que dijimos todos, o al menos uno de ustedes y yo. La dirección de B es 63.56.720, este es en decimal, ¿sí? Porque pusimos porcentaje de, y el valor de C es 4, tal cual como nos imaginamos. ¿Sí? Bien. Cerramos esto. ¿Sí? Entonces entendimos bien. Entendimos algunas cosas que escribimos anteriormente, ya que eso nos permitió entender este código. Entonces, ahora vamos a ejecutarlo no desde el panel verde, sino desde el panel rojo, que va a ser paso a paso. ¿Sí? Y vamos a ejecutar. ¿Sí? Para ejecutarlo y que sea más provechoso, vamos a fijarnos acá en las variables. Al que tenga celu no lo va a ver tan claro, pero bueno, acá tenemos. ¿Sí? Fíjense, bueno, al principio tiene basura, porque no ejecutó ninguna instrucción. Que esté acá significa que está acá por ejecutarse la instrucción 6, pero no se ejecutó todavía. Entonces, ahora ponemos next line, y ahí sí ya A vale 5. Next line, B vale 4. C vale 0, y el puntero int vale 0x35. ¿Qué significa 0x35, chicos?
Ni idea. ¿Cómo es? No, que ni idea, no sé. ¿No es basura eso? O sea, también sería una dirección de memoria. Puede ser cualquiera. Sí, pero ¿por qué dice 0x? Dice No, 0x, dice 0x porque está expresado en hexadecimal, chicos. ¿Sí? Este no es el 35 decimal, es el 35 hexadecimal. ¿Sí? Y por eso, después vamos a ver que difiere este número del que veamos nosotros acá. ¿Sí? Vamos a poner acá, vamos a seguir con la siguiente línea. ¿Sí? Dice, miren, acá, puntero int apuntaba a 0x35. Yo pongo acá ampersand b y me dice que la dirección de memoria es 0x, porque es de hexadecimal, 60FEFZ. ¿Sí? Bien. Y dice que el tipo de datos, ¿sí? Del tipo puntero entero. ¿Sí? Perfecto. Todo coincide, todos son amigos. Seguimos. Entonces, ahora, si hago clic, se va a ejecutar la instrucción 12 y ahora puntero in va a pasar de 35 a valer esta instrucción, ese detalle. ¿Ven? Ahora puntero int vale 060 FEFC. ¿Sí? Hacemos la siguiente instrucción. Yo lo pongo así. Fíjense. Ahí imprimió la dirección de memoria y si es que pudiéramos, ¿sí? Poner acá, ¿sí? Difiere este valor, es este valor expresado en decimal. ¿Sí? Bien. Después dice C es igual a puntero int. Hago, ¿sí? Y después dice finalmente el valor de C es 4. Y ahí yo puedo ver internamente y a su vez con la interfaz gráfica externa cómo fue evolucionando este archivo que trabaja con punteros. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Que sí, dije. ¿Cómo? Nada, nada, ya está. Gracias. No, bueno, ningún problema. Perfecto, ¿sí? Bien. Ahí seguimos, ahí seguimos, ahí seguimos. Bueno. Vamos a retomar ahora también, ¿sí? El tema de el programa que hacíamos, lo vamos a ver con otros ojos, a el programita que hacíamos de intercambio de valores. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir ahora, ya comparto pantalla, chicos. Este es el ejercicio que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Y empezamos de vuelta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una pregunta. Una función tenía como tres aspectos. ¿Sí? La llamada,
¿sí? Teníamos el desarrollo de la función, ¿sí? Y el prototipo, ¿sí? Vamos a ver el main, de qué se trata. Nosotros decíamos que teníamos dos maneras de trabajar una función. Una era por valor, y en el cual sacamos una copia de valor y lo enviamos a la función. Y la otra manera de trabajar era por referencia. Cuando hablábamos por referencia decíamos que enviamos la dirección de memoria a la otra función. Por lo tanto, estamos trabajando directamente con la misma variable del main, o de la función que lo llama. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Este programa hacía un intercambio de valores entre A y B. Y la única manera de hacer efectivamente el intercambio entre A y B es llamar una función por referencia. Entonces, poníamos ingresa el valor de A, scanf ampersand A, ingresa el valor de B, scanf ampersand B, hasta ahí nada raro. Imprimíamos el valor de A y el valor de B. Y acá hacíamos el intercambio. ¿Y qué hacíamos el intercambio? Le mandamos como parámetros, ¿sí? No A y B, porque A y B, digamos, podría haber sido 4 y 5. Yo no quería mandar 4 y 5, yo quería mandar la dirección de memoria de A y la dirección de memoria de B, que significa dónde están grabadas la información de A y B. Entonces le estoy mandando esas direcciones de memoria y se los envío por referencia. Y después se ejecuta esta instrucción, esta función que la inventé yo, intercambio la inventamos nosotros acá en Informática 1 2020, y después imprimimos el valor de A y B y nos damos cuenta de que intercambiaron su valor. Vamos a ejecutarlo y después vamos a ver si realmente, después nos metemos en la función, ¿no? Ingresa el valor de A, ponemos 11. El de B, vamos a poner 55. El valor de A era 11 originalmente y el de B 55. Y después del intercambio, el valor de A, ¿cuánto vale? 55 y el de B 11. Entonces hubo un intercambio de A con B y de B con A. ¿Sí? Entonces, lo que prometía lo hace. Hay que ver cómo funciona esto de intercambio, porque vimos como la cáscara. Entonces, lo que entendimos es cómo se hizo el llamado por referencia. Listo. Entonces, ¿qué vienen acá? Vienen como los DNI a la función intercambio. ¿Qué es lo que hace intercambio? Dice, ¿qué pasa si que yo ponía esto así? ¿Estaba bien? ¿O está mal? ¿Qué tiene que llegar al primer parámetro de intercambio? ¿Qué tipo de datos? Les pregunto todo. ¿Cómo? Una dirección, perfecto. Una dirección, Farid. Una dirección, o sea, un puntero, ¿sí? Entonces yo no puedo tener una variable entero. Tengo que tener un puntero, un entero. Que son distintos, ¿sí? Entonces siempre eso tiene que ser congruente. Si acá me viene una dirección de memoria a un entero, acá tengo que tener una variable del tipo dirección de memoria a un entero. ¿Cómo le voy a llamar a esa variable? DA, porque quise bautizarla así, ¿no? Y después, como segundo parámetro, vino otra dirección a un entero. Una dirección de memoria a un entero. Y yo lo voy a recibir como segundo parámetro como un tipo de dato puntero
a un entero. Y a esa variable lo voy a llamar db. ¿Por qué? Porque se me ocurrió bautizarla así. ¿Sí? DA y DB son punteros. Porque son direcciones de memoria. Bien. Entonces yo defino acá un auxiliar. ¿Sí? Y nos acordemos que DA y DB no son enteros. Son punteros a enteros. Entonces yo digo, declaro una variable entera que se llama aux. Y yo digo que aux es igual a asterisco de A. ¿Qué significa que aux es igual al asterisco de A? ¿Alguno de ustedes tenía la ¿Que tiene la traducción? misma dirección? ¿Cómo? ¿Que tiene la misma dirección? Que aux va a ser igual al contenido de lo que apunta DA. ¿Se acuerdan que DA era una dirección? Y el asterisco, fuera del ámbito de declaración de variables, significa contenido de. Entonces, el asterisco significa el contenido de una dirección de memoria. Entonces, yo digo, ajá, aux, me fijo de a dónde apunta, a una determinada dirección, me fijo el contenido de esa dirección y se lo asigno a aux. ¿Sí? Porque si es que yo hubiera omitido esto, primero que estaría mezclando un entero con un puntero, y eso es un error. Y eso me lo dice el compilador. ¿Sí? Entonces yo no tengo que mezclar, pero si yo le pongo el contenido de la dirección de memoria, ahí estoy hablando de un entero, le estoy asignando otro entero. ¿Sí? Entonces, a aux le copio el contenido de A, o sea que rescato el contenido, y ahora digo que de A va a valer el contenido de lo que apunta B, y después digo que el contenido de B va a ser lo que apunte a aux. Y ahí estamos haciendo el intercambio de A con B y de B con A, gracias a una tercera variable, que es la auxiliar. ¿Sí? Hago una pregunta. ¿Me hace falta poner un return en este caso? ¿Para qué me sirve el return? Para devolver una función, para devolver un Devolver valor un valor. a la función. Perfecto, me sirve para devolver un valor a la función que me convocó. También me sirve para terminar la función. Pero en este caso, esta función está pensada de que no devuelva un determinado valor. ¿Sí? Por lo tanto, no me hace falta utilizar el return. ¿Sí? Y a su vez, como yo estuve trabajando con DA y DB que apuntaban a la dirección de memoria de A y dirección de memoria de B, no me hace falta devolver porque ya hice el cambio en las variables originales. ¿Sí? Entonces, cuando termino acá, me vuelvo acá a la 19, ¿sí? Ya con los valores cambia. Y después imprimo el valor de A y el valor de B. Ya lo vamos a hacer a través del depurador. ¿Sí? Otra cosa, fíjense el prototipo. ¿Qué dice el prototipo? Dice lo mismo que esto y que la definición. Dice que no devuelve un determinado tipo de datos, que la función se llama intercambio, y qué tipo de parámetros recibe. 2. ¿Y qué tipo es el primero? Se los pregunto a ustedes para que empecemos a acostumbrarnos a referir bien. ¿Qué tipo de datos es el primer parámetro de intercambio? Muruchi. Un puntero entero. Sería. Perfecto, así. ¿Y el segundo? También.
también un puntero a entero. Así se dice. Así se dice y está totalmente preciso lo que dijo, un puntero a entero. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es ejecutar. ¿Sí? Ahora vamos a hacer así. Vamos a ejecutarlo así primero. Yo pongo acá el 44 y el de B55. ¿Sí? Hace el intercambio. ¿Sí? Y ahora vamos a ejecutar con esto. Perdón, vamos a ejecutarlo con esto. Entonces, estamos en la 9, la pantalla está negra, no tiene nada. Vamos a ejecutar paso a paso. ¿Sí? Dice ingrese el valor de A. Vamos a ejecutar este. Ahí nos pide el valor de A. Pongo 11. ¿Sí? Fíjense que acá valía 48. ¿Sí? Vamos a decir que ingrese el siguiente. Siempre vamos a utilizar la próxima línea. Vamos a ingresar el valor de B. Le vamos a poner 55. Entonces acá va a cambiar de B de 8 a 55. Bien, seguimos. ¿Sí? Ahí imprime el valor de A y el valor de B. 11 y 55. Seguimos un poquito, imprime asterisco. Imprime la palabra intercambio. Y ahí hace el intercambio. Acá no vamos a utilizar esta opción que dice siguiente línea, porque si no la va a tratar la 19 como una sola línea. Vamos a hacerla ahí al lado, que se llama step into, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es no tratarlo como una línea y ingresar a la función. ¿Y qué es lo que tengo acá? Tengo otro tipo distinto de variable. Fíjense cuánto vale DA, que es un puntero. Vale 60 FE-FC. Y el otro vale 60 FE-F8. ¿Cuánta es la diferencia entre FC, que es 13, y F8? Es 12, perdón. Este es 12 y este es 8. ¿Cuánta es la diferencia entre 12 menos 8? 4. Son los 4 bytes de diferencia que hay entre A y B. ¿Sí? Bueno, acá AUX valía menos 2. ¿Sí? Yo hago una pregunta. Si yo acá agrego, ¿sí? Agrego, digamos, ¿sí? Agrego, ¿cómo puedo hacer para ver cuánto DA vale 60 FE-FC? ¿Cómo puedo hacer para ver el contenido de la dirección de memoria esa? ¿Qué tengo que escribir? ¿Qué tengo que escribir para ver el contenido de 060 FE-FC? ¿Qué debería escribir acá en las watches? Asterisco de A. Asterisco de A. ¿Y cuánto debería dar? ¿Cuánto habíamos puesto acá? 11, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a dar enter acá. Y vale 11. Y si yo pongo el contenido de DB, ¿cuánto debería dar? 55. Perfecto. Y si pongo DA, es la dirección 0x60FEFC. Y me dice que DA es, vale eso, ¿y qué tipo de dato es?
un puntero a entero. Sabe todo el compilador. Y si pongo db, me dice que es 60f8 y qué tipo de dato es un puntero a entero. ¿Sí? Perfecto. Entonces acá hace el cambio. ¿Sí? Yo pongo que aux es igual a DA. Entonces aux es igual a 11. Fíjense. Ahí va a pasar de -2 a 11. Perfecto. Y ahora dice que el contenido de A va a ser igual al contenido de B. O sea, que el contenido de A, o sea, digamos, donde se guardaba DA, donde valía 11, ahora va a valer 55. ¿Sí? Vamos a ver si ejecutamos esto. ¿Sí? Entonces, asterisco de A ahora vale 55, lo mismo que el contenido de B. Y ahora dice que el contenido de DB va a ser igual a AUX. Por lo tanto, el contenido de DB va a valer AUX, porque va a valer 11. Siguiente línea. Fíjense que en ningún momento se alteraron los valores de DA y de DB, porque las direcciones no cambian. Lo que cambian son los contenidos de esas direcciones. ¿Sí? Lo que contiene esa dirección. ¿Sí? Esas casillas van cambiando de valor, pero las direcciones no cambian. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente línea. ¿Sí? Y ya volvemos al principal. Y el principal dice que no las encuentra, no las conoce a todo esto. ¿Por qué? Porque eran variables de otro ambiente. Que en el mail no las reconoce, no las registra. Pero ya quedó cambiado A con B y B con A. ¿Por qué? Porque modifiqué, fíjense, ahora, si yo voy a borrar un poquito, lo que no me hace falta, pero si yo quiero, me interesa, si yo quiero la dirección de memoria de A, eso, y la dirección de memoria de B, es eso. Es el 60FFC, que era el de A, y el 60FE-F8, que era el de B. Eso nunca cambió, y es por eso que podemos hacer todo este tipo de cuestiones, ¿sí? De intercambio. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por la referencia y no estamos trabajando por el valor. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿a este código ustedes lo tenían o no? Sí, ¿no? Se lo Yo no, envié, profe, pero no. igual. No, ¿no? No, creo que no, profe. Bueno, por las dudas, yo ahora voy y dejo de compartir y vamos a voy a poner apenas voy a poner así ejemplo de funciones por referencia y ya se lo estoy compartiendo al WhatsApp, ¿sí? Un segundito. Y después le voy a enviar también el ejemplo de punteros. ¿Sí? ¿Ahí les llegó? ¿Les llegó, chicos? Ya le digo, espero que me fije. No, profe, todavía no llegó nada. Y ahí le envío el otro de punteros. A Lerdo. Sí, está con el relojito acá.
Sí, todavía no salió, soy yo. No salió de mi equipo. Bueno, ahí les envié el otro. A ver, lo activo acá en el celu, le damos un poquito de... Ahí salió, creo. Ahí está, profe, llegó. Bueno. ¿Sí? No me gusta. Bueno, yo quiero que practiquen ustedes en el práctico y hagan funciones por valor, por referencia, hagan el práctico referido a punteros, ¿sí? Y después, la clase que viene, discutimos un poquito si quedan algunas dudas, ¿sí? Y profundizamos en lo que haga falta, ¿sí? ¿Estamos? Terminamos un Sí, poquito más profe. temprano, hoy 10 minutitos antes. Ponga la asistencia, ¿puede ser? Pongan ahora, ¿sí? Y otra cosa, bueno, vinieron bastantes hoy, me alegra mucho, ¿sí? Realmente están bastantes enganchados, digamos, en la materia, digamos, a pesar de esta pandemia, ¿sí? Siguen valientes, aferrados, digamos, a tratar de aprender y yo tratar de enseñar, digamos. Así que bueno, sigamos con las mismas ganas y estamos en contacto, ¿sí? Estamos en contacto, por cualquier cosita nos escribimos en el grupo, ¿sí? O nos escribimos en el campus o como sea, ¿sí? Bueno, les mando un saludo grande, Bueno. chicos. Nos estamos viendo, ¿eh? Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, profe, que me vaya. Hasta luego. Profe, Sí, Muruchi habla. Yo quería hablar por el tema del parcial, si me podía dar unos minutos, 5 minutos. dale, escúchame, si querés, te hablamos por privado, ¿sí? Bueno. O como quieras, digamos, quédate acá, dale. No hay problema, dale. Sí, no, más que nada es para saber, vi la evolución y quería saber más que nada una respuesta correcta porque no la encontré en el libro, no la pude encontrar. Ajá, bueno, dale, decime capaz que le sirva todo. Eh, Dale. Básicamente era cómo se expresaba en base hexadecimal, o sea, cómo se podía expresar eso nomás, porque yo había puesto ninguna de las anteriores y me sale que estaba mal. Capaz que no haya visto bien, pero no recuerdo cómo se expresaba. No sabía que se podía expresar Con lo que vimos con, hoy, con lo que con vimos hoy, X. con X, Ah, bien, sí, esa duda nada más tenía. ¿sí? Sí, Por eso ninguna de las anteriores no era la adecuada, ¿sí? Así claro, que, así que claro, eso no bueno. lo sabía, No, pero perfecto. quería Igualmente, sacarme esa digamos, duda. en el libro también estaba especificado. Yo le pedí que estudien del libro, ¿sí? Así vamos a hacer en la siguiente, porque, digamos, nunca podemos llegar a decir todo lo que dice el libro. Tan solo en las clases hacemos un extracto que nos Claro, ayudan a que pueda estudiar el libro. Pero bueno, eso es lo que yo te podría decir, esa es la respuesta correcta, bien, ¿sí? perfecto, profe. Sí, tenía De esa duda 10. nada. De 10. De paso le sirve a otros compañeros lo mismo, ¿sí? Bueno, Perfecto. que anden muy bien, buenas noches. Y una cosa que me parece, vos ya me conocés, ¿cómo se llama? Saúl, ¿no? Muruchi. No lo interpreto mal si alguien me dice, profe, yo hice una pregunta bien y usted me la corrigió mal, o, o, o que quieran alguna explicación del examen, no hay ningún problema. No fuiste el único, otros me preguntaron por privado si cuáles estaban bien, que no les había corregido y no había sido explícito y ¿cómo se llama? Y les puse las correcciones en el campo para mayor claridad, porque cuando uno tiene menos de un 10 quiere saber en qué se equivocó, así como lo decís vos. Y a mí yo lo interpreto muy bien y me parece válido de que el que necesite una aclaración me la pide y no hay ningún problema en dársela, ¿sí? Así que excelente, Muruchi. Ya un poco sacaste la duda, ¿no?
Sí, sí, yo tenía esa duda porque en realidad no sabía que se le podía expresar, por eso Sí. yo creo que en realidad tendría un punto menos en el examen porque había otra pregunta que era cómo se podía expresar en base octal. Yo puse ninguna de las anteriores porque pensé que no se podía expresar en base octal. Y por lo que me está diciendo, seguramente se puede expresar con algún símbolo, como Sí. es X en hexadecimal. Así que, bueno, yo creo que tengo un punto menos en el examen, pero lo voy a recuperar porque no quiero llegar a la promoción. Así Dale, que, dale, dale, Borucci. Para así como me lo estás contando vos, se lo invita a todos, digamos, el que quiera mejorar un poco, digamos, puede aspirar a la promoción, no hay ningún problema, ¿sí? sí, Es sí, más, porque los invito a que hagan eso, por supuesto, me parece bueno, me parece bueno. ¿Con cuánto era la promoción, profe? ¿Con 6? Con 6 en adelante, ¿sí? ¿Sí? Así que, ¿qué les parece? ¿Que están atorados de estudio? ¿Hacemos el recuperatorio el próximo martes o no? Sí, tenemos varios parciales ya programados. Sí, bastante, profe. Ya estamos saturados de parciales. Bueno, hagamos una cosa. De ahora en más, los que conocen, no hay paz hasta noviembre, digamos, es una maratón, ¿no? Hagamos una cosa, para que no se nos estiren los tiempos, del próximo martes, no, al otro, sí hacemos el recuperatorio. Ustedes vayan estudiando un poquito todos los días, para que no se le haga mucho, ¿sí? A ver, estoy revisando el tema de la agenda, ¿no? Va a ser de la Nosotros, parte de teoría, ¿no es cierto? Recuperatorio. sí, de la teoría estoy hablando yo. Hoy es 25. El próximo martes es primero de... No vamos a hablar. El siguiente es 8 de septiembre. Ahí agendamos el recuperatorio, ¿les parece? Bueno, Listo. Hacemos así. Entonces, el 8 de septiembre, en el horario de clase, va a ser el recuperatorio de la teoría, ¿eh? perfecto, profe. Bueno, buenas noches, chicos. A cuidarse, que anden muy bien. una cosita antes que se vaya. ¿Podría pasar algunas fotos de las hojas que escribió? Bueno, ahora me tomo un tiempo y lo envío a Farid. ¿Sí? No tengo ningún problema. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? De Que estaba nada, nada. copiando y una de las hojas no lo pude terminar de copiar, por ejemplo. Esa No, está del perfecto. int B. Ya lo subo. Son 6 hojitas. Pueden numerando, así que van a tener el mismo orden, que no se les va a confundir, ¿sí? Ya la subo. Bueno, Ya le saco se lo foto y lo subo agradecería por mucho. WhatsApp. No, por nada. Que anden muy bien. Chao, profe. Hasta luego.